A ver si puedo. Quiero compartirles este cuadro. Quiero que lo vean antes de empezar, que tomen registro de él. ¿Sí? Ay, mirá, No sí, lo ese pongo es en pantalla famoso. completa porque... ¿Ah? Ese es Bueno, famoso. sí. Esta La posada pintura, del caballo del alba. la posada del caballo del árbol. Exactamente. Viste que no es un cuadro grande tampoco. No, acá aparecen las No. medidas, ¿no? 63 por 80. Lo pintó en el periodo de un año, pero es interesante poder acercarse al sentido que tiene este cuadro, como también al sentido que tiene este otro cuadro, famoso Ya también. ese, qué precioso. Cuando Ay, qué vimos la cabeza del precioso. Minotauro. Sí, ¿no? Es de una belleza sin igual. Ay, qué Son precioso. dos cuadros que están muy, muy ligados a su proceso al proceso de la quiebre psicótica que tiene, porque ella entra en un proceso de psicosis y después sale de un proceso de psicosis, ¿no? en un periodo de su vida. Y estos dos cuadros dan cuenta de ese momento, ¿sí? Ese y ese, ¿no? Preciosos los dos. Bien. ¿Ahí lo siguen viendo o ya no? Sí, lo vemos. Ok. Entonces, bien. Voy a empezar con una cita de Jacques Lacan del Seminario 21, que dice así: del arte tenemos que tomar la inspiración, al arte debemos tomarlo como inspiración para otra cosa, es decir, para hacer de él ese tercero que no está todavía clasificado, ese tercero se vivencia en términos de falta, en términos de representación y de falta. Ese algo que se apoya en la ciencia por un lado y que se inspira en el arte por el otro. Es decir que, según Lacan, el arte, interpretado como inspiración, viene a suplir aquella cosa ausente que se mide en términos de falta y que, como decíamos al principio mientras conversábamos, los occidentales tenemos la tendencia a querer llenarlo, a querer llenarla, ¿no? Entonces, me pareció interesante preguntarnos e invitarnos a que nos preguntemos si acaso guarda alguna relación el arte con la psicosis. Y para abordar esta pregunta, para poder acercarnos a una posible respuesta, no creo, me parece que no hay nada mejor que el mismo texto que ella escribe, que es considerado como una autobiografía, de la cual voy a compartirles con ustedes algunos párrafos, que se llama Memorias de Abajo, ¿sí? En donde ella hace toda una transcripción, La Casa del Miedo, Memorias de Abajo, en donde ella hace toda un relato de su propia vida, en donde también cuenta sus procesos de neurosis, pero no lo cuenta de manera consciente, sino que ella va relatando los episodios que va teniendo. Leonora Carrington nació en Inglaterra en el año 1917 y después, a los años, se radica en México. El diario llamado La Casa del Miedo, Memorias de Abajo, lo empieza a redactar en agosto del 43. Entonces, ¿qué hace ahí Leonora? Relata los 3 años de su estadía en el Sanatorio Santander de España, donde estuvo internada a causa de esa psicosis. A medida que vamos leyendo esa autobiografía,
las páginas nos van como revelando su mundo interior. Nos permiten reconstruir y organizar y recrear el universo en el que estaba inmersa, que fue un universo que después, al salir incluso de la psicosis, siguió teniendo influencias e impactando en ella y por lo tanto también en su obra. En ese libro, en ese diario, Leonora va a ir dando cuentas de sus propios delirios, de sus fantasías, de sus psicosis, de sus anhelos, de sus deseos. Por eso me pareció interesante poder abordar su autobiografía y un poco el trayecto que ella misma nos relata para después acercarnos a la obra, a partir de un texto que está en el Seminario 21 de Lacan, en el que Lacan habla sobre lo que él denomina el empuje a la mujer, ¿no? Empuje a guión la L con mayúscula, guión mujer. Así lo escribe él. En pocas palabras, ¿qué sería esto? Sería la transformación en la mujer, es decir, en la mujer que representa a todas las mujeres, ¿no? Por lo tanto, ahí aparece una pretensión que desde el psicoanálisis lacaniano es observada e interpretada como un estado de psicosis, pero distinta a las observaciones respecto de la psicosis que tiene Freud, que estaban exclusivamente ligadas a las pulsiones homosexuales. Lacan se aleja del supuesto origen homosexual que tiene la psicosis, según Freud, y lo interpreta a partir de lo que él denomina el nombre del padre, es decir, la figura del falo, de la presencia, de aquella presencia que se relaciona con los demás como si fuese la presencia, ¿sí? Les hago una pregunta, ¿siguen observando la imagen ahí? Sí. Sí, perfecto. Entonces, por ejemplo, en este cuadro que ustedes están mirando, aparece una hiena, ¿sí?, que está de color marrón enfrente de ella, y la hiena, que aparentemente está preñada o es una hiena lactante, en la que están una frente a la otra, ¿no? Leonora frente a la hiena. Yo no lo había Parecería visto. ser que ambas nos están mirando, pero principalmente la hiena tiene sus ojos clavados en nosotros que la observamos, ¿no? Mientras que Leonora parece perderse en el horizonte, ¿no? Una especie de mirada vacía. Pero ambas, tanto la hiena como ella, están levantando una de sus extremidades, opuestas entre sí. Vemos, por ejemplo, que la sombra de la hiena y la de Leonora se juntan en el suelo convirtiéndose en una sola. Se hacen como una en esa oscuridad en la que se proyecta la imagen, en la sombra donde ya no hay sujeto, ¿sí? Una sombra sin sujeto. Si avanzamos en el cuadro, esa sombra sin sujeto me refiero a cómo el cuadro o el marco, el enmarcado del cuadro corta la sombra, ¿no? Abajo, queda como una especie de vacío o de algo inconcluso, digamos. Es decir, podríamos preguntarnos hacia dónde confluyen esas sombras o cuál es el final de esa sombra. Pero esa sombra entonces tiene un punto imposible, que nosotros no lo vamos a conocer jamás, por la forma en la que están puestas ambas imágenes y por la entrada de luz que tienen, ¿no? En principio no habría manera de que ambas sombras se junten, siguiendo el principio matemático de
de las líneas paralelas. Pero en sí, como así como aparecen representadas en el cuadro, y esto denota también un cierto misterio, digamos, ¿no? En esta autobiografía que les comento, La Casa del Miedo, que se llama La Casa del Miedo, Memorias de Abajo, Leonora escribe que cuando ella cumplió 18 años, sus padres le organizaron una fiesta, ¿no?, para presentarla en sociedad, como se estilaba antes, ¿no? La cuestión es que este hecho a ella le resultó totalmente insoportable. Y lo narró en un cuento que tomó como nombre La Debutante, del año 1938. Un año más tarde de ese cuento, termina de pintar la posada del Caballo del Alba. En ese cuento ella describe que ella es amiga de una hiena y que ella manda a la hiena a la fiesta, a su fiesta. Y al final del cuento, Leonora la viste a la hiena, le pone el vestido, los guantes, es decir, toda la vestimenta que se usaba en el momento, en la época. De este modo, Leonora hace ir a la hiena a la fiesta como si fuera su representante, ¿no? Porque ella no se identificaba con esa hiena, sino que lo que hizo ella fue, en términos lacanianos, utilizar la hiena como significante. Recordemos esto, Lacan utiliza dos conceptos que provienen de la lingüística de Ferdinand de Saussure, que es el significante y el significado. El significante es la cosa y el significado es lo que ella simboliza, ¿no? En este caso, el significante cosa es la hiena, y la hiena representaba, por lo menos lo manifiesta ella en su autobiografía, representa aquella cosa que no quería ella, que era ir. Representa el desacuerdo, la incomodidad, lo insoportable. Entonces, a partir de allí, en términos psicoanalíticos lacanianos, el significante va a ser aquella cosa o aquel objeto en el cual nosotros proyectamos lo bueno, lo malo, lo que queremos, lo que no queremos, que tiene un tipo de significado, tiene un significado. El significante siempre tiene un significado, ¿no? En términos lingüísticos, por ejemplo, el significante sería, por ejemplo, el término mesa, es un significante, ¿no? Y el significado es lo que la mesa es, para lo que sirve, para el uso que se le da, digamos, ¿no? En el cual ahí también podemos hacer una relación entre la semántica y la pragmática. Acá, en este caso, lo que hace Leonora es tomar a la hiena como significante. O sea, que entonces dentro de esta lógica, a partir de la cual aparece la hiena en su lugar en la fiesta, Leonora intenta responder de algún modo respecto de algo que ella denostaba y que era esta cuestión de lo femenino, digamos, ¿no? Porque, bueno, después de su relación con creo que se llamaba Max Ernst, que fue un artista alemán, nacido alemán, en Alemania, y después radicado en Inglaterra, creo. Ella termina después aceptando su homosexualidad y termina, bueno, en pareja con una mujer. Entonces, ella se cuestiona qué es lo femenino a partir de este relato, ¿no? Por ejemplo, si tuviese que contarles algo del relato, aquí hago un paréntesis, el relato no se lo voy a leer entero, pero se los puedo compartir después. Ella dice así: en la época que fui debutante, solía ir a menudo al parque zoológico. Iba tan a menudo que conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven.
Ella me conocía a mí también. Era muy inteligente. Le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el 1 de mayo. Lo que sufrí durante noches enteras. Siempre he aborrecido los bailes, sobre todo los que se daban en mi honor. La mañana del 1 de mayo de 1934, fui muy temprano a visitar a la hiena. ¡Qué asco!, le dije. Esta noche me toca asistir a mi baile. Tienes suerte, dijo ella. A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero en cambio sabría mantener una conversación. Habrá muchas cosas que comer, dije. He visto llegar a casa carros repletos de comida. ¿Y aún te quejas?, replicó la hiena con desaliento. Mírame a mí. Yo solo como una vez al día. Me tienen jeringada con tanta basofia. Se me ocurrió una idea audaz. Estuve a punto de echarme a reír. No tienes más que ir a en mi lugar, le dijo ella. No nos parecemos lo bastante, si no, con gusto iría, dijo la hiena un poco triste. Escucha, le dije, con las luces de la noche ni se ve muy bien. Con que te disfraces un poco, nadie se fijará en ti en medio de la multitud. Además, tenemos casi la misma estatura. Eres mi única amiga. Anda, hacelo por mí, por favor. Bueno, y el cuento continúa, ¿no? Y ella va relatando la experiencia. Bueno, esa hiena aparece en ese cuadro que ustedes están mirando allí, en lo que se conoció como la posada del caballo del alba, ¿no? Si bien la hiena aparece en el cuadro como el espejo de Leonora, como ella se percibía o como ella entendía que era percibida también, también ella parece vislumbrarse como un caballo hiena. La hiena tiene como un crin y una cola de caballo, es decir, es una hiena que quiere ser caballo. Se siente encerrada en una hiena, pero quiere ser caballo. Y sobre todo el caballo que se ve por la ventana, afuera, ese blanco, que está galopando, que está corriendo y que se ve libre, sin restricciones, sin cosas absurdas ni cosas ridículas, como ella la suele por ahí referir. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Cómo vamos? Voy a sacar un poco la imagen y la voy a compartir después. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Cuando ella relata sus delirios en ese libro, ella menciona constantemente la idea de la imagen de un caballo. Ella dice, por ejemplo, desaparecieron los 2 caballos grandes y no quedó nada en el sendero salvo el potro, que cayó rodando hacia abajo, donde quedó tendido de espaldas, moribundo. El potro blanco era yo. Por lo que expresan sus obras y también sus escritos, parece que Leonora, da la sensación, ¿no?, de que Leonora quiere construir sobre ella como un mito, ¿no? Esto de que hablaba al principio respecto de lo que menciona Lacan, el empuje a la mujer, ¿no?, en psicosis. Quiero hacer una aclaración. No es que Lacan hable de Leonora, no, sino que yo tomo la imagen de Lacan para hablar sobre esta manera de percibirse a sí misma que tiene ella, ¿no? Entonces, como les decía recién, parece que ella quiere construirse a sí misma como un mito. Y quiere elevarse como la mujer, ¿no? Es ella el potro blanco, nos dice en su autobiografía, que rueda por la ladera, un poco moribundo. Es un no que está, o estaría por lo menos relacionado con el que se ve, como les decía recién, en la ventana, afuera de la ventana, ¿no? Si volvemos a Lacan, cuando afirma que el arte se caracteriza de alguna manera por la capacidad que tiene de organizar el vacío, de organizar la cosa,
surge quizás una pregunta que sería: ¿de qué modo podríamos pensar que el arte le permite a Eleonora encontrar una respuesta hacia sus delirios, una respuesta a sus delirios, que ella misma relata? En este sentido, podemos pensar también que la obra de arte es una especie de epifanía, ¿no? Guarda una epifanía. Es decir, entendiendo la epifanía como en un doble sentido dialéctico, si se quiere. Es decir, es algo que se muestra, que se deja ver, pero que no se deja ver del todo. Es algo que se manifiesta, que se revela, pero no se revela del todo. De tal manera que sigue guardando algo misterioso ahí detrás, de modo que al no revelarlo, al no revelar la totalidad, o al no revelar esa epifanía, la totalidad, puede seguir guardando su constitución de ser. Es como si nosotros pensáramos que, pensémoslo a partir de nuestra propia intimidad, y preguntémonos qué pasaría si nosotros reveláramos absolutamente todo lo que hay dentro de nosotros, en nuestro interior, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras sensaciones, todas nuestras emociones. Quedaríamos como en una especie de estado de vulnerabilidad absoluta. Si es que eso es posible, porque a veces ni siquiera nosotros sabemos todo lo que pensamos, todo lo que sentimos o todo lo que emocionamos. Entonces, esa epifanía que se expresa en la obra de arte no se expresa en su totalidad. Entonces se genera entre la obra de arte y el que la observa una especie de tensión que hace que esa obra de arte permanezca en el tiempo. Esa tensión hace que la obra de arte sea una obra perenne, una obra que no se agota, una obra frente a la cual yo la puedo mirar en distintos momentos de mi vida. Por ejemplo, si pienso en la posada del Caballo del Alba, la puedo ver en distintos momentos de mi vida, o la puedo ver a partir de distintos lugares, y puede significar para mí puede aportarme diversas significaciones, diversos sentidos, ¿no? Entonces el significante cuadro no expresa toda su completud, sino que la guarda y me permite esa tensión frente a la cual yo puedo reinterpretar y reinterpretar una y otra vez una obra de arte, ¿no? Esa obra de arte entonces revela ¿por qué no?, como una ficción que apunta o que señala, en términos lacanianos llamaríamos un real, es decir, una cosa constituida, algo, un resto no simbolizado, es decir, algo que está explícito. Lo real es algo explícito, no simbolizado. Entonces, en la psicosis, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en la psicosis? Cuando una persona padece psicosis como la padeció Leonora. Hay un desborde de lo real, ¿no? Hay un término muy decidor, digamos, en el mundo psicoanalítico, psicológico, que es el borderline. Es decir, el estar en el borde de la línea, el salirse de los bordes, estar desbordado. La psicosis es un desborde de lo real. Ese desborde de lo real genera una fractura, una grieta, una brecha, en el que la cosa se hace desconocida. Lo que antes era conocido para mí se hace desconocido. Y habito más en mi mundo interno que en el mundo externo, porque estoy escindido, ¿no? En el caso de Leonora, había en ella la presencia de un vacío de significación, de un montón de cosas que ella vivía. Habían muchos significantes, pero muchos también vacíos de significación, que ella fue significando y resignificando. Ella encontró a través del arte
y esto me parece un concepto fundamental, ella encontró a través del arte el camino para llenar de significado y de contenido sus significantes vacíos. Quisiera compartir con ustedes cómo vamos hasta acá. Hágame alguna señita, a ver cómo vamos. Bien. Buenísimo. Quiero compartir con ustedes una entrevista que le hace un escritor llamado Homero Ardígis, en una de sus tantas, que lo vamos a ver ahora en una foto que se los voy a mostrar. Una entrevista que me pareció como muy interesante. La voy a leer directamente, en esta ocasión, sobre todo algunas partes. Dice así: si tuviera que ponerle un título a su vida, le pregunta Homero a Leonor, ¿cuál sería? Y ella responde: entre el aburrimiento y la vergüenza de pertenecer a un animal tan salvaje como el ser humano. Todo ese título. Lo repito: entre el aburrimiento y la vergüenza de pertenecer a un animal tan salvaje como el ser humano. Ese es el título que ella pondría a toda su vida. Usted ha vivido ese salvajismo como nadie, le dice Homero. Y ella responde: hubo 2 guerras. Yo nací en el último año de la Primera Guerra, 1917. No me di cuenta de nada. Sí me di cuenta de la Segunda Guerra y de los horrores cometidos por los alemanes. ¿Qué opino de esto? Que el animal humano es un animal desgraciado y feroz. Homero le pregunta: ¿qué animal le habría gustado ser? Y ella responde: un elefante, pero salvaje. Homero le dice: ¿siempre ha sido un elefante salvaje en su búsqueda de la libertad? Y ella responde: la poca libertad que logré fue porque odio la autoridad. ¿No sabe el dicho de Lord Acton, el primer anarquista? Todo poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces él le pregunta: ¿por eso se refugió en las ilusiones y los sueños? Y ella respondió: ninguno de ellos. Las ilusiones seguramente las tengo, pero me gustaría deshacerme de ellas porque a mí lo que me fascina es tratar de acercarme un poquito a lo real. Esto que les comentaba recién. Y no sabemos nada de eso. Nada. Es como si yo le preguntara: ¿qué sabe usted del mundo subatómico en el lejano espacio? Entonces, le pregunta Homero, a sus 92 años, ¿cómo definiría el surrealismo? Y ella responde: el surrealismo viene de una cosa que nadie entiende, la imaginación. Ya no existen surrealistas. Concluye esa respuesta. Después la entrevista continúa, pero la entrevista tiene por título eso, ¿no? Ya así, ya no existen surrealistas. Y para terminar, quiero contarles algo de su propia autobiografía, que se las he mencionado en varias ocasiones, sobre todo la que lleva por título La Casa del Miedo, para que ustedes se den una idea de su mundo interior. Repito lo que les comentaba al principio, esta autobiografía la escribió en esos 3 años que estuvo internada. Empieza así, voy a leer algunos párrafos nada más. Un día hacia las 12:30, paseando por cierto barrio, me encuentro con un caballo que me para. Ven, dice, tengo cosas que quiero enseñarte especialmente. Señalaba con la cabeza hacia una calle estrecha y sombría. No tengo tiempo, le contesté. Pero de todos modos lo seguí. Llegamos a una puerta a la que llamó con su pezuña izquierda. Se abre la puerta, entramos. Pensé que iba a llegar tarde a comer. Había varios seres con vestimenta clerical. Sube, me dijeron. Verás nuestro hermoso piso. Es todo turquesa y las baldosas están unidas con oro. Sorprendida ante ese recibimiento, asentí con la cabeza e hice una seña al caballo para que me mostrase ese tesoro. La escalera tenía unos peldaños enormemente altos, pero el caballo y yo subíamos sin dificultad. Mira, en realidad no es tan bonito.
me dijo él en voz baja. Pero hay que ganarse la vida, ¿no te parece? Bueno, y así va relatando todo este diario, que es sumamente interesante y que recomiendo muchísimo que lo puedan leer. Yo se los puedo pasar por mail. Y ahora les voy a compartir, a ver si me lo permite, algunas de sus obras. Pero primero quiero ir al principio. No sé si lo ven ahí. A ver, denme un minuto que se me fue. A ver ahora. Ahí está. Ahí pueden ver. Bueno, ella es Sí. Leonora. Esta es una foto tomada por Lee Miller en el 39. Ella es Leonora con su esposa, con su mujer Betty. Leonora está en el medio, ¿no? Y él es Homero, el que le hace la entrevista. Ahí tiene 92 años. Su famoso cuadro. Las distracciones de Dagoberto, año 45. The House Opposite, año 45 también. La Giganta, del año 50. Der Volt, del año 50. Esta pintura está basada en un cuento, en otro cuento que ella escribe que se llama La Dama Oval. Ahí lo tienen ustedes y lo pueden leer. El baño del pájaro, del 78. Los amantes, del 87. Laberinto, del 91. Y nada más. Bueno, hasta acá sería mi presentación. Ahora cierro micrófono para que ustedes puedan abrirlo y compartir si lo desean. Espero no haber ido muy rápido, espero haber ido más o menos lento, tranquilo. ¿Cómo estuve? ¿Estuvo bien o no? Más o menos. Bueno, prometo mejorar a la próxima. ¿Fui muy rápido, Analia? No, no, lo que pasa es que es riquísima la vida y toda la producción de Leonora. ¿En qué año falleció, Michelle? 2011. 2011. Sí, ahora hace poco, No hace mucho, claro. murió a los 90 y pico años. Y nació en el 17, así que tenía 90 y algo. ¿Sabes qué? Yo me quedé medio colgada con el caballo de juguete que está ahí suspendido, porque veo que está como que forma parte de ella. Es un caballo que se supone que es para estar en el piso y está suspendido y de un tamaño importante, y a la vez no tiene crin, y la hiena sí tiene crin. Es como si ella le pusiera la crin del caballo artificial, que por ahí pienso que es a donde ella está atrapada, en la artificialidad, de alguna manera. Como que ella quiere ser el caballo que está corriendo, pero en realidad está como medio atrapada en ese caballo artificial. No sé si puede ser algo así.
Estás muteado, Michelle. Michelle, estás muteado. Digo que todo es posible en el surrealismo, es decir, acá hay mucho de juego subjetivo. Fíjate que lo que está diciendo es muy interesante, porque además de la crina tampoco tiene cola, el caballo de madera, de madera. Eso fue una interpretación mía, de juguete. O el caballo que se mece. Pero es posible, es posible. Yo no recuerdo haber leído algo en torno a ese caballo en particular, sí en torno a la hiena, y por ahí yo en algún punto llegué a interpretar que lo que le falta al caballo de juguete lo tiene la hiena, ¿no? Que es la crin y la cola. Entonces como que ella, no sé, arma algo ahí. ¿Me escuchás? Sí. ¿Y ahora? ¿Quién habla? Sí, Isabel. ¿Ah? ¿Me escuchás? Sí, Isabel, te escuchamos. Escucha. Bueno, a mí lo que me resultó desconcertante es cuando ella tiene la entrevista con ese Homero, dijiste que se llamaba, Sí. y él le pregunta qué animal a ella le hubiera gustado ser o cómo se representa o cómo se ve, y ella dice elefante. Y yo pensaba, va a decir potro, porque se me ocurre que ella se percibe, no sé nada de ella, nada más que algunas veces he visto algunos cuadros, que ella se percibe como masculino, como varón, que ella se percibe como varón. Es Entonces, probable. Me parece muy razonable lo que decís, Isabel. Me parece que sí. No hay muchas De cualquier referencias. manera, era bisexual porque tuvo 2 matrimonios con hombres, ¿no? ¿Sabes que por lo menos en su libro o en su autobiografía no hay muchas referencias respecto de sus elecciones sexuales? Lo cual te deja como un vacío ahí para hacer inferencias que no sé si tengan correspondencia con la realidad, con su realidad. Así que la verdad que no lo sé. Ella no hace muchas referencias a sus elecciones sexuales, ¿sí? Se puede deducir, como dice Alberto, una bisexualidad debido a que tuvo primero una pareja masculina y después una mujer. Pero más de eso yo desconozco. Desconozco porque no he encontrado referencias al respecto. Ahora, Sí, sin embargo, Michelle, vos... me parece... Sí. ¿Quién estaba hablando? Yo. No, lo que quería decir es que ella se puede percibir, a lo mejor, no sé si ella se percibe con una cuestión masculina porque ella hace referencia a que ella quiere ser la mujer con mayúscula. O sea, en realidad, digamos, Sí. eso es un poco contradictorio. Y además lo de la bisexualidad tampoco está muy claro porque la bisexualidad es, digamos, en el mismo momento. Ella ha tenido como una transformación en su sexualidad. Primero ha tenido sus maridos hombres y después ha elegido a una mujer como su pareja, entonces, con la que ha estado más tiempo, ¿no? O sea que, bueno, es un poco lo que dice Michelle, que no hay muchas referencias respecto de esa situación, a pesar de que bueno, ¿viste? Es prácticamente de este siglo su vida, ¿no? Ha fallecido en este siglo, entonces es raro también eso, ¿no? Ahora, ¿cómo? Perdón, dale, Itere. No, que a mí también me llamó la atención que por un lado
lo que ella detesta de ser parte de la humanidad, habla del salvajismo. Y cuando ella habla de que quiere ser un elefante, quiere ser un elefante salvaje. Eso me llamó la atención y me quedo pensando, o sea, da para investigar un poquito más, me parece, en el significado tal vez que le otorga al término salvaje, como para un animal está legitimado, pero para el ser humano no, y a la vez ella quiere ser un animal salvaje. También la época en la cual ella nació, una época terrible, digamos, todo lo que la rodeaba, que fue entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, de haber sido muy conflictuado, todo lo que vivió en su casa. Por eso es una psicótica donde prefirió resguardarse y no ver ese mundo real. De cualquier manera, por una experiencia que tengo que puedo transmitirles, mi hija dibuja mucho. Y lo que dibuja probablemente no se da cuenta de lo que dibuja, y yo sí que soy el papá, me doy cuenta que mucho de lo que ella dibuja son las cosas de la infancia vivida. Y los dibujos por ahí son dibujos surrealistas, no son dibujos absolutamente de objetos, para nada. Es decir, que lo que ella está mostrando es ese mundo tan fantasmal que vivió en aquella época de tanta rigidez, ¿no? Pero bueno, más allá de analizarla psicológicamente, es un encanto ver las pinturas, aun cuando tiene mucho de estas cosas que para interpretarla debiera uno conocerla, ¿no? Entonces, como muchas veces en el arte, para los que no conocemos, está bueno mirar y ver si nos gusta o no nos gusta, y con la ayuda de gente como vos podemos llegar a interpretar su interioridad, ¿no? Quiero traerles, referido a lo que estamos compartiendo, dos fragmentos de su autobiografía que están con el título Memorias de Abajo. A ver si resuena un poco en función de lo que estamos compartiendo ahora. Dice, en una parte dice, recordemos que este libro, esta biografía, lo escribió estando en el Santander, digamos, ¿no? En el psiquiátrico. Entonces dejé de menstruar, función que iba a reaparecer solo 3 meses más tarde, en Santander. Estaba transformando mi sangre en energía total, masculina y femenina, microcósmica y macrocósmica, y en un vino que se bebía la luna y el sol. Ahí termina el primer párrafo que quiero compartirles. El segundo dice lo siguiente: yo no quería otra cosa que ser buena con el mundo entero, y aquí estaba, atada como un animal salvaje. No podía entenderlo, y no tenía el menor recuerdo de mis accesos de violencia. Todo parecía ser una estúpida injusticia que solo podía explicarme atribuyéndola a alguna inclinación maquiavélica de mis guardianes. Pobre Mina. ¿Cómo? Pobre Mina. Yo creo que, a ver, empiezo desde del segundo párrafo. Me parece que cuando ella en la entrevista dice que quiere ser un animal salvaje, un elefante salvaje, esto es una inferencia puramente mía, no lo he leído en ningún lado. Se me ocurre pensar que ella quedó marcada por esos 3 años de internación, porque vivió un proceso de delirio y de psicosis muy fuerte. Ella era un animal salvaje. Fíjense que me parece que aquí en lo lingüístico hay una correlación. Ella se ve atada como un animal salvaje. Y cuando le preguntan después, a los 92 años, qué animal quería ser, y habla de un animal pero salvaje. Yo no sé si tiene importancia, no lo sé, si tiene importancia un elefante, una hiena o un caballo.
me parece que de alguna manera ella hace referencia a la animalidad, en términos más generales. Y ella habla de la animalidad y se compara con ciertos animales, como la hiena, el elefante, el caballo, indistintamente, pero finalmente termina descubriendo que ella es el animal más feroz de todo, que es el humano. O sea que probablemente a lo largo de su vida ha querido ser muchos animales salvajes, ¿por qué no? Pero muchos animales en general, pero termina descubriendo que ella es el animal más salvaje que existe, que es el humano. Mira, les voy a leer algo que hace referencia a lo que vos estás diciendo, que dice así, dice, aunque se educó en el convento del Santo Sepulcro, en la ciudad de Chelsea, donde estuvo encarcelado Oscar Wilde, no siguió las pautas educativas de las señoritas de la alta sociedad, destinadas al mercado del matrimonio, sino que leía vorazmente y participaba en las charlas que sobre diversos temas organizaban en su caso los jesuitas del colegio de sus hermanos. Su mundo imaginario estaba lleno de gnomos, duendes, gigantes y fantasmas, producto de su educación irlandesa y del contacto con la mitología celta. Desde una edad muy temprana empezó a entrar en contacto con su propio mundo natural, que para otros era sobrenatural, bueno, etcétera, etcétera. Así que a partir no solamente de los animales, sino que en su fantasía, en su mundo, estaban los duendes, los fantasmas, etcétera, etcétera. Es decir, su educación infanto-juvenil debe haber sido terrorífica, digamos, en el convento donde ella se educó, ¿no? El convento del Santo Sepulcro. Está buenísimo lo que traes, Alberto. ¿Y qué dice doña Laría Russo cuando pinta? ¿Tiene mucho que ver este imaginario de la infancia o surge, cómo es el proceso de doña Laría? Sonando las campanas. Las campanas del convento de que hablabas vos, Alberto. Qué bueno es. No, eso es para una charla aparte. Sí. Bueno. Lo Recomiendo- maravilloso es que da ganas de meterse en la vida de ella, de mirar los cuadros y de leer lo que ella escribió y de saber más cosas, de saber de ella. Eso es lo interesante de esta charla de hoy, me pareció fascinante. Fascinante. Buenísimo. Hay dos textos que les quiero recomendar. Una, y que se los puedo pasar porque los tengo digitalizados. Bueno, Uno es Memorias de Abajo, su autobiografía, y otra es una novela de Elena Poniatowska que se llama Leonora, que me parece de una delicia maravillosa, porque además que es una gran escritora, ¿no? Elena Poniatowska. sí, la conozco, sí. ¿La ubican? Bueno, ella tiene una Sí. novela que se llama Leonora, y cuenta su vida de una manera novelada que es una belleza. Yo se los puedo pasar, si quieren, Sí. después, en algún momento. Mirá, Michelle, ¿tenés más cuadros de ellas que se puedan ver? Hice esa selección, nada más, Alberto. Hice una selección de 12 Ok. cuadros. Bien. ¿Y los cuadros de ella dónde están? ¿En Londres están los cuadros? ¿Dónde están? ¿Dónde están expuestos? Ya te digo con exactitud. En el Malva, seguro. Hoy hay... Sí, Mañana, Michelle, mañana 5 sí. inaugura una muestra en el Malva de Leonora. Mañana. Ujú. Se me fue Varo y creo que es una fotógrafa también. Son 3 mujeres de la misma época con el mismo estilo. Mañana en el Malva. Bueno, de ese estaba anoticiado, justamente, perfecto que lo
que lo trajeras. Gracias, Analía. Sí, mirá, Isabel, algunas de las Sí. obras están en México, es lo que estoy viendo. Ah, Deben estar dispersas por varias partes del mundo. Pero lo que sí. estoy viendo, algunas obras que están referenciadas al mundo mágico de los mayas, la Barza de las Garzas. Realmente tiene un mundo increíble de pinturas, ¿no? Y están dispersas por distintos museos, no sé. Museo Leonora Carrington, San Luis. San Luis no debe ser San Luis de acá, debe ser San Luis de Potosí. San Luis de Potosí. En fin. Ujú. Vos también, Isabel, podrías hablarnos de cómo es tu proceso de creatividad, ya que sos una Sí. creadora increíble, ¿no? Pero bueno, da para mucho esto. Como dice Analía, da para otra conversación. No, porque si yo hablo de mis obsesiones y de lo que decía Michelle, repitiendo lo que ella decía, de salir de la cárcel de los sueños, algo así, no sé cómo lo dijiste, voy presa. ¿Qué van a decir mis nietos? ¿Qué van a decir mis nietos y mi familia? No puedo. Ya no se puede decir todo el pensamiento No. claramente. Hay que convivir socialmente. Ahora la recepción o la circulación de obras de Leonora o las de Remedio se han hecho conocidas ahora últimamente, ¿no, Michelle? Sí, han En esa tomado, época, sí, en esa época no tenían buena recepción. ¿Cómo hacían? ¿Qué se decía de ellas? ¿Cómo mostraban? ¿O eran rechazadas? No sé. Y más mira, el caso de Leonora, que estuvo casada, o sea, me sorprende mucho me sorprende y es admirable que no haya sido influenciada cuando estuvo casada con Max Ernst, que La es verdad. muy, sí, es muy hermoso lo que hace ese hombre, tiene un estilo muy marcado también dentro del surrealismo, ¿Qué pero tal? ella sigue con su estilo. Es genial eso, porque siempre cuando hay un matrimonio, parejas de artistas, es como siempre hay una preponderancia de uno sobre el otro. Pero no tenés idea cómo hacía ella para mostrar qué sucedía en su época de producción, eh, cómo era recepcionada su obra en el entorno. mira, Pero podemos buscar nosotros eso. estoy leyendo una biografía de ella, escrita por una periodista inglesa que se llama Joanna Moorhead, que no la he terminado de leer. Te puedo responder esa pregunta una vez que termine, si tengo una idea más acabada, así te respondo algo con fundamento, pero te la debo para una próxima. Qué placer, sí, qué placer. Te prometo que te respondo, pero no ahora, así te puedo terminar de leer una novela muy interesante, una periodista que la conoció personalmente, y que, bueno, lo que va haciendo es una biografía a partir de sus escritos, de sus escritos y de sus pinturas. Va haciendo una biografía artística, si se quiere, pero al mismo tiempo se va metiendo en su vida. Ahora, ¿cómo debe haber sufrido? Que dice, por gestión de su padre fue internada en un hospital psiquiátrico de Santander. De ese periodo la pintora guardó una marca indeleble que afectó de manera decisiva su obra posterior. Es decir, debe haber sufrido muchísimo esta mujer. Y fue
la presentación de sus obras han sido posteriores a su muerte, es decir, en el año 2018, 2011, etcétera, etcétera. Es decir, vivió la vida, la debe haber vivido muy bien en sus últimos años y más tranquila en México y bueno, como son las cosas del tiempo, fue descubierta ahora, ¿no? Así que vos no pensés, Michelle, en terminar este espacio, vamos a seguir largamente, hay mucho, mucho para ir aprendiendo a los que no sabemos nada de esto, ¿eh? No, para nada, pero hasta que las velas no ardan, como dijo el dicho. Así es. Sí, Ojalá podamos volver al museo el año que viene como el año pasado, ¿te acordás? Porque Michelle daba clases, daba charlas en el Museo Franklin el año pasado. sí, sí, ojalá, porque la verdad que se ponía, Qué lindo, sí. estaba muy bueno. Ojalá, hay que ver qué sé yo. A cada día le basta su aflicción, dice el Eclesiastés. más en época de pandemia. De cualquier manera, pero de cualquier manera está buenísimo tener esta intimidad de poder reflexionar juntos, despacito, ir masticando, ir internalizando de a poquito, que de otra manera en un museo, estando solo, si no tenés alguien que te ayude, esto está bueno, poder compartir. Ahí lo veo al Leo que tiene ganas. No, lo que iba a decir es que estaría bueno, llegado el caso, porque Michelle nos tiene acostumbrado de la política de sorprendernos el día anterior con el tema que nos va a compartir cada miércoles. Me parece bárbaro. Fuiste muy sutil, gracias. Sí, pero yo quiero decir algo. Así como, por ejemplo, Alberto buscó material cuando refirió, si tenemos la posibilidad a lo mejor de que hacia el fin de semana, que a veces es más liviano, tener el tema de referencia y lo anticipa, aquella persona que quiera puede acercarse con más material y a lo mejor hacer una sinergia que puede sumar bastante también a la actividad que lleva adelante Michelle. Efectivamente. Pero a lo mejor Michelle no quiere porque uno lo puede poner en aprietos. No. No, Solamente... te digo en broma, Michelle, te digo en broma. No. No me creas nunca, porque siempre miento. Y porque yo no sé cuándo mentí. Ah, bueno, o sea que mentí siempre, Isabel, no. La mentira es fundamental, Michelle. No, para nada. Yo en torno a lo que... Gracias, Leo, por la sutileza de escribir mi condición de colgado y de pasarte las cosas al último momento, te lo agradezco. Yo siempre digo lo mismo cada miércoles. Cuando yo pongo mi mail, yo el miércoles pasado también lo puse, lo voy a volver a poner ahora. He recibido, del miércoles pasado a no he recibido ningún correo electrónico para mandarles lo que voy a preparar y los textos que voy a usar. Entonces, acá en el chat del Zoom, que no sé si ustedes pueden acceder ahí, no sé en qué dispositivos están, si están con celular o computadora, ahí está mi mail. Yo les pido que lo copien y que en cuanto puedan me manden un mail y pongan en el asunto material del próximo conversatorio o algo así. Entonces yo lo registro y les hago la devolución con los textos y demás. Pero es importante que lo bajes en el Face, porque en el Face es un mundo que se abre a mucha gente. Yo lo conocí por ahí, más allá de que estoy en contacto con Leo, pero nunca me había comentado sobre esto. Lo pude entrar a través del Face. Vos ponés los miércoles o los martes, a última hora es posible que lo pongas con un poquito más de anticipación. Sí. Podemos invitar a más gente y sumar a más gente, que esto es interesante, ¿no? A pesar que uno tiene un poco de egoísmo, compartirte a vos con pocas personas es maravilloso. Bueno, gracias. Lo voy a poner con más tiempo. Lo prometo.
Bueno, Estaba, bueno, podemos irnos, si quieren, tenía varias opciones para la semana que viene, ya que habíamos mencionado hoy a Max Ernst, podríamos abordarlo a él, por ejemplo, Sí. ya que lo hemos mencionado, y entonces, si les parece, podemos ir como definiendo eso, ¿no? Yo lo he agregado a la lista que hicimos de conversatorio de la carta, donde hay un montón de autores que estoy mirando ahora en este momento. Podemos irnos fíjate, hacia Michelle, Alemania. también, Sí. fíjate, Michelle, que también sería bueno compartir las obras junto con la autora, como en este caso con Analía, o con otros tantos sanjuaninos tan ricos que tenemos, que nos pueden brindar, diríamos, no solamente su obra, sino su interioridad o sus comentarios, ¿no? Eso también está bueno, y un poco difundir la obra de todos nuestros congéneres artistas sanjuaninos, ¿no? Me parece buenísimo. Pero bueno, Me parece buenísimo. Tomo el desafío. Implicaría una metodología distinta. Implicaría, por ejemplo, se me ocurre en este momento una metodología de entrevista, quizás. Podría yo contactarme, supongamos que cualquiera de las artistas que están acá, me comunico con ella, con una entrevista pactada, para poder armar un cuerpo, un marco teórico también, ¿no? por ejemplo, el 9 se inaugura en el San Martín, con motivo de la Noche de los Cristales Rotos, una obra de Alberto Álvarez, magnífica, que sería interesante, bueno, en algún momento poderla analizar junto con él. Es una obra que la presentó en Punta del Este, fue premiada, y bueno, es de nuestro terruño, ¿no? Y así como él, bueno, sabés que hay muchos artistas sanjuaninos, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Yo me animo al desafío. Para mí sería, el desafío consistiría en que hasta ahora los artistas que he ido presentando, los he presentado porque los conozco, porque los he estudiado, porque los he leído, porque de alguna manera tengo ciertas referencias. Entonces, podría ser un desafío interesante, quizás lleve un poquito más de tiempo, pero conocer al artista para poder decir algo respecto de eso, porque supongamos, tomamos el arte, las obras de Analía Russo. Y a Analía Russo yo le he conocido por este conversatorio, no la conocía antes. Entonces, tendríamos que juntarnos a hablar, te tendría que hacer algunas preguntas, puedo hacer una entrevista, para yo armar un cuerpo de presentación, y quizás incluso hasta todo se me está ocurriendo en este momento a partir de tu propuesta, Alberto. Se me ocurre que quizás el formato, cuando planteemos la obra de algún autor sanjuanino, el formato no sea el de estar desarrollando yo un tema, sino que podríamos hacer el formato de la entrevista en vivo, con temas pactados previamente con el artista para que no se encuentre con distintas sorpresas. Sí, mira, no quiero cambiarte la mecánica para nada, pero mis vivencias, por ejemplo, con el Pepe Vilanova, que hizo obras en mi casa, y conversábamos con él, tomábamos café en Café Sopelsa, o con el marito Hugo Vincio, papá e hijo. Uno recrea esa obra, la puede compartir. Son momentos muy, muy lindos, ¿no es cierto? En fin, pero me parece también extremadamente rico que vos, tu conocimiento, diríamos, de la historia del arte, la puedas ir transmitiendo paulatinamente, y la vamos conociendo. Yo, digamos, de esta es la cuarta vez que participo, pero, digamos, cada vez me voy enriqueciendo un poco más, voy aprendiendo, a pesar de que pasó mi época, donde uno podía ver el Louvre, o podría ver el Museo del Prado, etcétera, etcétera, y uno
miraba. De terminó. paso te comento que, sí, de paso te comento que Leonora Carrington iban a tomar su cafecito en Eau de Magot, en París, un café hermoso que tuve la posibilidad de estar sentado ahí mirando, diríamos, los payasos y todo lo demás en la calle, un lugar hermosísimo, ¿no? Bueno, cuando uno comparte la vida de otro es como estar viviendo otra vida, dicen, y esto es la riqueza que tiene esto que vos estás transmitiendo, ¿no? Fantástico. Yo me le animo al desafío que planteas, Alberto. A mí me parece, y Isabel lo puede dar cuenta de ello porque nos conocemos de hace más tiempo, a mí me parece, digamos, el sentido de estos encuentros tiene que ver con con una construcción colectiva. Entonces, yo puedo desarrollar un tema, pero también puedo hacer entrevistas, digamos, a partir de cualquiera de esos dos métodos, yo me le animo, porque los he hecho, los he trabajado, los he estudiado, lo cual no me sacaría de mi eje si nos mantenemos en esos dos, ¿no? Ahora, o sea, si estuviese diciendo algo que para mí sería imposible de hacer, te lo diría. No me arriesgaría a inventar nada a esta altura, digamos, pero ya sea que yo desarrolle un tema, o ya sea que yo entreviste a alguna de las artistas que tenemos en el grupo, o aquí en San Juan, a la que podemos invitar, son dos caminos metodológicos a los cuales yo me le animo. Me le animo porque los he trabajado, es decir, lo puedo hacer, tengo recursos para hacerlo. Así que, no sé qué piensa el resto de esta propuesta, porque me interesa que construyamos este espacio de manera colectiva, ¿no? Así que yo estoy abierto siempre a propuestas nuevas. De hecho, los últimos autores que he trabajado y que hemos compartido ha surgido de una propuesta que largué respecto de hacer un conversatorio a la carta. Entonces me empezaron a nombrar autores que fui anotando, y bueno, coincidieron que entre los que me nombraron había muchos que yo conocía, lo cual hace que mi aporte pueda ser realmente sustancioso, si no me implicaría un poco más de tiempo, ¿no? Estudiarlo, pero no sé, ¿qué piensa el resto de la propuesta de Alberto? A mí me encanta, yo no tengo problema. Ahí lo dejamos a tu criterio, como dice la Karina Jelinek. No sé, que opinen, no sé, Carlota. Lo que haga va a estar bueno, Michelle. Jonah, ¿qué piensan? Me pareció linda la propuesta, o sea, se podría intercalar esa propuesta con la que venías haciendo, que también está muy interesante, porque esa unión entre el arte, la filosofía y el psicoanálisis es imperdible. A mí, o sea, eso es es lo que fantástico. me gusta. A mí eso es lo que me encanta. Hoy ya me voy a tomar un vaso de vino en honor a Michelle. Vamos todavía. Encanta, Isabel. Es que vos sabés, Alberto, que tengo debilidad por los turcos. ¿Ves? Ya empezás a hablar cosas que no debieras hablar. Bien, ya me voy, ya, por eso, mejor termino aquí y me voy a tomar el vino. Ese era un turco muy especial, era un divino ese. Noto que están hablando de un turco en particular. Sí, vos lo conocés también, ese ha sido. Bueno. En fin. De todas formas, la metodología de la entrevista no va a estar desprovista de filosofía y de psicoanálisis, así que a la que le toca la entrevista, bueno, van a ir algunas preguntas que van a tener que ver con eso también. Previamente pactado. Vas a tener que consultar con ella, a ver si se quiere exponer a eso. ¿Con quién? Con la artista, a ver si se quiere exponer a eso. Porque una cosa es hablar de un difunto y otra cosa es hablar del aquí presente. ¿Vos también pintás, Carlota? Sobre todo acá en San Juan, viste que nadie es prejuicioso. Acá, sí, claro. Con la mente abierta, como el potro de la Leonora, como el potro blanco que corre. Por favor. ¿Cuántas de las que estamos acá
los que estamos acá, Isabel, Analía son artistas. ¿Vos, Carlota, pintás también? No, yo soy profesora de artes, pero no pinto, no soy artista. Analía pinta, Isabel pinta. Edith, ¿vos pintás? No sé si me escucha Edith. No. Mira, Edith es un baluarte, Mile también, pero es no una sé. ídola de la sociedad israelita, donde nos acompañó durante 50 años tocando el órgano durante las fiestas. Conoció a todos nuestros hijos, los acompañó durante toda la vida, conoce toda la historia de nuestro. Es una historia viviente. ¿Es así, Edith? ¿Te estás escuchando, Linda? Edith No. me parece que no lo sé, ¿sí? Mejor que no abra la boca, Edith. ¿Por qué? Tenía que sacar el... Bueno, y Chona, Chona pinta. Chona, ¿vos pintás? Hola. Sí. Hola. Hola, quería dar mi opinión, Con gusto. aunque no soy artista. He sido compañera de un artista plástico y del cual aprendí mucho y me interesé durante años por historia del arte. Decí el nombre, Chona. ¿Cómo? Decí el nombre si tenés ganas. Sí, el nombre de quien fue mi pareja, decís vos. Claro, y fue el que te hizo gustar esto, por Moisés, ¿no? Creo. Él fue el doctor Moisés Schabelman, cardiólogo, que se interesó después de 15 años de ejercer la profesión médica y empezó a estudiar pintura y ha hecho exposiciones y ha participado en forma muy activa, y yo también por eso con artistas plásticos de San Juan. Y hay gente de mucho valor que sí puede participar y enseñarnos. Esta es mi opinión respecto a lo que propone Alberto. Ahora, quiero aclarar que al ser médica pediatra, durante años y años y años, solo me dediqué a la pediatría. Y mi interés por otras cosas, bien deportivas, bien artísticas, etcétera, surgieron muchos años después, cuando ya me jubilé. Entonces me declaro ignorante en muchos campos, pero estoy haciendo un gran esfuerzo por aprender. Pero convengamos, para los que conocemos a Chona, que tuvo una riqueza de vida social e intelectual, junto con Isabel en un grupo maravilloso. Eran todos hombres y mujeres de una cultura muy rica, progresistas, daba gusto. Yo que soy algunos años menor que ellas, hemos vacacionado juntos en algunos lugares y era una preciosura, una delicia compartir las experiencias de ese grupo tan lindo que Chona y Isabel tenían, ¿no? En fin, historias de vida, Michelle, pero bueno, creo... Maravilloso. Son historias. Quería comentar algo acerca de Moisés, justamente que la pareja de Chona, que yo lo estuve investigando. De hecho he tenido el placer de hacerle una serie de entrevistas y me abrió a mí el contacto con él, no solamente él como pintor, sino como ser humano también. Me abrió otro montón de cosas que todavía estoy investigando y todavía está presente esas entrevistas que tuve con él y esa investigación que inicié con él. O sea que yo lo sigo investigando a pesar de que él no esté aquí presente. Les comento y le comento a Chona también.
De paso, los cuadros de Moisés, ¿dónde están? ¿En el atelier de él? Chona, no, ¿no? Cuadros en la sociedad, hay En cuadros la sociedad sí hay algunos colgados, sí. en la sede de Huizo, hay algunos cuadros en mi casa y una gran cantidad en la casa de Alejandro. Ajá, Aquí perfecto. encontré algunos de él. En una... Ajá, mirá vos. Ay, ¿no? sos rápido, Michelle, ¿eh? Igual, sí. Con la tecnología. Muy bien. Ahí Cultura están más, pasando puntos algunos cardinales. de los cuadros. Coexistencia de símbolos religiosos monoteístas. Es Sí, fascinante lo que decía. sí, 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 sí. Fascinante. Interesante esta imagen acá. Como si fuera un, no sé, un feto. Bueno, Ujú, clarísimo, ¿no? Muy bien. o un corazón. Bueno, No, bueno, un hígado, no sé. Esto lo sabe usted, doctora. Pero es maravilloso. les quiero contar que en una oportunidad se abrió un concurso internacional de médicos pintores con el título de Por la Paz. Y Moisés ganó el tercer premio con su cuadro donde refleja las tres religiones monoteístas, es decir, la musulmana, la católica y la judía. Y el pequeño cuadro lo tengo yo, con la pena que no encuentro cuando le mandaron la designación del premio, pero realmente estaba muy orgulloso y ha expuesto en la sociedad israelita y también en el auditorio Juan Victoria de San Juan. Y eso que Moisés era agnóstico, ¿no, Chona? ¿Cómo? Moisés era agnóstico, ¿no? Y yo también. Y bueno, mira vos lo que es el pensamiento y lo que es la interioridad o el inconsciente, ¿no? No hay duda, no hay duda. A veces hasta yo me asombro de estarme interesando actualmente por seguir el curso que está dando nuestra rabina los días jueves y estoy aprendiendo cosas que yo creí que las sabía y de ninguna manera. Y estoy contenta de hacerlo a pesar de ser agnóstica. Así es. Bueno, Michelle, no queremos tomarte más tiempo. Yo tengo disponibilidad, no tengo problema. Me produjo una intriga varias cosas de las que usted dijo, Chona, y me parece, digo que me generó una intriga varias de las cosas que usted dijo. Sí. Una de ellas es esto último, cómo congenia, cómo amalgama su agnosticismo con la escucha de una rabina. Me interesa toda la parte histórica y considero que fue escrito, todos los escritos, la Torá, el Tanaj, el Talmud, fueron escritos por hombres de hace miles y miles de siglos, y pienso como Spinoza que si existe Dios, existe en la naturaleza humana y no en el cielo. Pero bueno, esos son pensamientos un poco sueltos míos. Pero también hay una cosa, Jonas, me parece que la pertenencia a una etnia con su cultura, sus olores, sus sabores, están en uno y los lleva con uno.
probablemente los hayas descubierto, los puedes gozar, diríamos ahora con la tranquilidad que tenés desde tu hogar, ¿no? Pero me parece que tu formación, diríamos, de esto, tu grupo de pertenencia, tiene mucho que ver, digamos. No es solamente que estés porque eres el conocimiento, es un conocimiento ligado a lo que vos sentís en tu interioridad, con seguridad, me parece, ¿no? Y sí, mi hogar fue un hogar muy judío, pero no religioso. Sí, Fue sí. histórico, fue tradicionalista, pero sí festejábamos todas las festividades, y el único día que mi papá iba al shul, como decíamos antes, La sinagoga. era a la sinagoga, era para Yom Kippur. Y ese día también en mi casa, mi mamá, mi abuela, mis tías ayunaban. Yo no ayuné nunca. Pero igual iba a la sinagoga por pertenencia. Claro. Bueno, pero la pertenencia no es solamente religiosa, es cultural, etcétera, etcétera. Claro, sí. Digamos, no encasillar el judaísmo dentro de una religión, sino que es mucho, mucho más. ¿Qué decís, Michelle? No, digo que Chona mencionó a mi talón de Aquiles en la filosofía, mi debilidad en la filosofía, que es Spinoza. Tengo una tesis hecha sobre él y me he dedicado muchos años a estudiarlo porque me generó una fascinación de la cual todavía no puedo salir. Baruch Spinoza. Okay. También algún día podés hablar, diríamos. Sí. Hay un librito que se llama El mundo de Sofía, que es maravilloso. Es una pequeña, no sé, digamos, también podrías ser un líder, diríamos, en esto de ir bajando, diríamos, las distintas filosofías. Es muy rico y muy vasto lo que podés hacer. Así que será bienvenido lo que hagan. Bueno, y a mí se me está viniendo Deleuze en relación a Spinoza. En medio de Spinoza. Estaría buenísimo encararlo. Bueno, yo recién estoy dispuesta a profundizarlo. Y claro, un poco escuché lo que dijo Albert Einstein cuando un rabino le preguntó si creía en Dios y él contestó: creo en el Dios de Spinoza. Y ahí empecé a indagar quién era Spinoza y por qué lo había nombrado Albert Einstein. Bueno. Es fascinante. Podemos hacer eso. Spinoza tiene mucha relación con la filosofía y con el psicoanálisis. Por ejemplo, con Deleuze en la filosofía, con Zizek y en el psicoanálisis con Lacan. La idea de deseo que se trabaja en el psicoanálisis, tanto desde Freud como Lacan y todos sus discípulos después, Winnicott y demás, lo toman de Spinoza. Spinoza fue uno de los primeros que habló del deseo en términos filosóficos estrictamente y no en términos religiosos, como lo había hecho en la Edad Media Agustín de Hipona, por ejemplo, que también habla del tema del deseo. Digamos que fue como el primer contemporáneo que habla sobre qué es el deseo y me parece sumamente fascinante. Sumamente fascinante. Así que también lo podemos incluir. También lo podemos incluir. Sería muy, muy interesante. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Para el miércoles que viene podemos, por ejemplo, de algunas de las artistas acá del grupo, o Carlota, o Analía, o Jamilde, la que se anime primero, pactar una entrevista y bueno, a partir de esa entrevista nos tomamos así como la primera parte en la que yo desarrollo, en vez de desarrollar el tema, hago la entrevista, yo entrevisto al artista y después compartimos y la bombardeamos a preguntas también si hace falta. Lo que vos determines va a estar muy bien. A ver, parece, no sé quién quisiera, ya que estamos, ofrecerse.
Analía apagó la cámara, no sé por qué. Me parece que te dejaron a vos con la cámara prendida, Carlota. Pero yo no soy artista, yo soy teórica. No pintás, bueno. Pero Isabel se fue, Isabel pinta. Analía, ¿te animás a arrancar el miércoles que viene? No, ya se debe haber ido. Bueno, si no, yo me contacto con ella después en la semana. O Claro, entre hoy y mañana, ¿sí? determinarlo libremente será un gusto. Bueno, muy bien. Nos despedimos. Sí. Por último, le quería preguntar, antes de que se vaya Chona, quería preguntar, pues, su apellido me trae siempre muy buenos recuerdos de cuando yo salí de la secundaria. Yo cuando salí de la secundaria no sabía si estudiar arquitectura o psicología. Y cuando, como no me decidía, estudié las dos. Y la estudié hasta la mitad, porque a la mitad de las dos carreras se me dio la loca y me fui a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata filosofía. Y tuve un profesor al que siempre admiré y quise mucho, no sé si es familiar suyo o no, pero lleva su apellido, que es David Schabelman. El hermano. David Es su hermano. Schabelman es mi hermano. Bueno. Y él ha estado concurriendo a unas clases. Él estuvo yendo al Museo Franklin Rawson, me lo reencontré a él ahí en los conversatorios de filosofía que hacíamos ahí y siempre lo recuerdo con mucho cariño, así que si lo llega a ver, si está en contacto con él, mándele saludos míos. Cómo no, muchas gracias. Es un hermano muy querido, pero como pasa en todas las familias, las diferencias de edades hace que uno comparta cosas totalmente diferentes. Claro. Pero los hermanos que quedamos, que éramos 5, perdimos una hermana en el terremoto, llegó otra hermana enviada del cielo, aunque no creo en cosas enviadas desde el cielo. Y actualmente somos David, mi hermana Sara, que también es pediatra y es muy política, le gusta y entiende y conoce, cosa que a mí me pasa hasta por ahí, y yo. Y nos reunimos mensualmente para hablar de cualquier cosa. Qué linda costumbre. Y realmente son reuniones muy lindas que demoran 1 hora y media, rotativas en nuestras casas, y creo que realmente nos enriquece encontrarnos. Qué bueno. Bueno, cuando lo vuelva a ver en esas reuniones mensuales, mándale saludos de Michelle Segay. ¿Cómo no? Con todo gusto. Gracias. Bueno, Analía, ¿te animás a ser la primera artista sanjuanina para el conversatorio del año que viene, de la semana que viene, el miércoles? ¿El año que viene? No, vamos. Ya que estoy casi terminando el año en mi cabeza, pero todavía nos falta. ¿Te animás? No sé, ¿cómo lo planteamos? La idea sería que yo me comunico con vos y ahí podemos hacer una videollamada o un Zoom y lo armamos a partir de tu obra. Y yo puedo armar una serie de preguntas que te sean de orientación a vos para que me des respuestas, no te preocupes. Bueno, ¿sí? Perfecto. Filosofía y psicoanálisis 0, pero bueno, vos me ayudas. No importa, yo te voy a hacer preguntas que tengan que ver con eso, y términos complicados, pero que tienen que ver con tu relación subjetiva y objetiva con tu obra, y desde el lugar en el que pintás, en el que trabajás, qué te pasa cuando lo haces, qué relación tenés con tu obra. Bien. Sí. Un poco de por ahí. ¿Te parece? Sí, perfecto. Sí. Listo. Me arriesgo. Eso, es la primera variante. Después nosotros te mandamos a terapia con todas nuestras preguntas. Y me pagan las sesiones.
Oh, y bueno, todo sea por tenerte ahí exponiendo tu vivencia. Genial. Hacemos una vaquita. Hacemos una vaquita, claro. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Buena semana y muchas gracias. Igual, Buena cuídense. semana. Cariño grande. Chao, Hasta la chao. semana. Muy lindo, gracias. Chao, Chonita. Chao. Mm.